La imprenta cambió el mundo. ¿Siguen presentes las lecciones de ese momento de 1440? Hablamos con Marta Martínez, CEO del grupo Anaya Hachette para España y Latinoamérica desde 2020. Ha trabajado en diversos sectores, como medios de comunicación, internet y telecomunicaciones. Durante los últimos 15 años se ha centrado en la educación y el sector editorial, donde ha liderado iniciativas de transformación empresarial y digital. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Editoriales Educativas en España y del Comité Ejecutivo Internacional de Hachette Libre. ¿Qué tal, Marta? Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. La verdad que nos encanta tener a una mujer directiva que ha tenido y que tiene una experiencia de éxito porque te ha tocado muchos sectores. Tantos sectores que has pasado de hablar de telecomunicaciones en familia con tus hermanos y padres a hablar de algo que les gusta más, que es el mundo editorial, porque vienes de una familia, ¿verdad?, de docentes. ¿Cómo es ese cambio? ¿Cómo es pasar de una industria a otra? ¿Exige un estudio, un trabajo, o los primeros ejecutivos versátiles como tú se adaptan rápidamente? Bueno, para mí ha sido toda una evolución muy natural y muy enriquecedora. Es cierto que yo no sé si no creo que se requiera nada especial más que actitud, ¿no? Yo creo que también es un tema de estar abierto a cambios, aprendizajes. Y relacionado con lo que me decías de mi familia, es verdad que una familia de docentes, donde el mundo de la educación y la investigación es lo que prima. Y como te contaba, cuando empezaba yo estaba en temas de internet y todas las palabras a finales de los años 90 tan raras que se utilizaban, pues a mí me escuchaban en casa, pero yo creo que mucho caso no me hacían. Y cuando me pasé al mundo editorial, al mundo de la educación, y es cierto que tenemos conversaciones muy enriquecedoras en casa sobre estos temas, de pronto descubrí que me prestaban bastante más atención, ¿no? Pero volviendo a mis cambios, sobre todo ha sido todo muy, muy natural. En todo momento para mí siempre ha habido esas inquietudes de ir aprendiendo, de ir conociendo. Todo lo que supone un cambio siempre me ha atraído. Y me he sentido muy cómoda, y también es cierto que todo lo que he vivido en los diferentes sectores, que con cambios muy rápidos, con mucha presión competitiva, me están ayudando mucho ahora en el sector, en el mundo de la educación, en el mundo de la cultura, que no todo lo vas a medir siempre por resultados financieros, en nuestro caso por todo lo que contribuimos a la sociedad, ¿no? Pero una experiencia muy enriquecedora, todos estos cambios. Nos sentimos muy cercanos al Grupo Anaya en UNIR por ese liderazgo desde la lengua castellana de todo lo que es la cultura, la educación, todo lo que es expandir el conocimiento de las personas. El Grupo Anaya tiene ese desempeño de éxito, ¿no? Está muy vinculado a las cabezas, a la educación de todos los que nos hemos educado en castellano. ¿Cómo es dirigir un grupo editorial cultural? ¿Hay que tener algunas habilidades especiales? ¿Hay que ser un gran lector? ¿Hay que ser un intelectual? ¿O hay que ser también tener esas dos manos, esa ambidestreza que decimos en nuestras clases de habilidades directivas? ¿Hay que saber tener unas habilidades duras pero también unas habilidades blandas? Sí, por supuesto que es necesario tener las dos, y yo creo que hoy en día en todos los sectores. Es cierto que el sentirse identificado con lo que hacemos ayuda. En mi caso, estar en una empresa dedicada al mundo de la educación, al mundo cultural, que, como yo siempre digo, dentro de lo que es Grupo Anaya, abarcamos desde las etapas más infantiles todo lo que puede ser los proyectos educativos y a lo largo de toda la vida, ¿no? Con temas temas más culturales, más intelectuales. Pero al final lo importante en cuanto a las habilidades es rodearse del grupo de personas adecuado, de cómo gestionar la complejidad y la diversidad, una diversidad de identidades, que pueden ser identidades intelectuales diferentes, con una homogeneidad técnica y con unos objetivos comunes, pero al final la coherencia, la comunicación y la coordinación entre todas estas habilidades, yo creo que es lo que nos permite que las cosas funcionen, ¿no? Porque para ser el
primer directivo de un grupo editorial no hay que estar encerrado en un despacho leyendo y con apenas luz, ¿verdad? Y con miles de libros para leer, sino que hay que tener otras actitudes también, ¿verdad? Bueno, yo creo que ante todo la actitud de esa curiosidad, de esas inquietudes por aprender y ser un ejemplo. Al final, dedicándonos al mundo de la educación, que nunca terminas el formarte, es un tema de actitud y estar muy pegado a la realidad. Hoy en día, tomar decisiones en un despacho, yo siempre digo que es equivocarse. Interpretemos un despacho como algo aislado, que no te relacionas ni con tus equipos ni con tus clientes. Hay que conocer lo que está pasando, las tendencias, las dificultades y las necesidades. Y la lectura forma parte de algo ya no solo profesional, sino más bien de disfrutar, ¿no? de abstraerte. Y en mi caso siempre digo que soy una privilegiada, dedicarme a un mundo tan maravilloso como es el mundo de la educación y la cultura, conocer gente tan interesante, tan diversa, con unos perfiles desde los docentes a los autores, a nuestros editores, de los que todos aprenden. Y al final siempre para mí esa actitud de mantener la curiosidad y no perderla nunca. ¿Hay algunas características que han marcado y que están marcando tu liderazgo en una empresa editorial, de cultura, de educación? No tienes despacho. Has pasado de que la gente iba a ver al primer directivo del Grupo Anaya, que tú vas a ver a la gente, a tus autores. Cuéntanos esas habilidades blandas que tanto nos interesan y que tan difícil son de trasladar en la educación, ¿no? Cuando piensas en un consejero delegado, piensas en éxito, piensas en mucho equipo detrás, piensas en boato. Tú has eliminado todo eso para reducir la distancia con tus usuarios, ¿no? Con los que se benefician de la producción editorial. Para mí es importante, como persona y como profesional, estar muy cerca de lo que pasa, de la gente, de la realidad, y un despacho en un momento dado, cuando quieres transformar, esas barreras impiden esa comunicación. La comunicación, la transparencia y la cercanía para mí son importantísimas, y algo que creo que el que es importante en cualquier directivo, es, como digo yo, predicar con ejemplos, ser un ejemplo de lo que dices y del compromiso. No hay mayor forma de llegar a la gente que vean en ti que lo que dices lo cumples, porque luego lo queremos trasladar a los equipos, y si no lo trasladamos con ejemplo es muy difícil que la gente lo crea, y al final la confianza y la credibilidad se consigue día a día, no solo con discursos, sino con hechos. El hecho de quitar mi despacho a mí me parecía una cosa muy sencilla y, sin embargo, suponía un gran cambio dentro de la compañía, pero al final esa cercanía, insisto, no solo a los equipos, al final a los clientes, a los autores, a los docentes, porque son los que nos van a dar también todas esas pautas que tenemos que integrar al final en nuestro día a día en Grupo Anaya. Llevas tiempo con posiciones de dirección y en diferentes sectores, como hemos visto. Y pues has visto cómo ha cambiado la posición de ser CEO, cómo se ha transformado, ¿no? Del todopoderoso CEO, al que no se le puede poner en cuestión nada, a un CEO más accesible, a un CEO más permeable, pero también a una posición mucho más arriesgada. La duración del tiempo de CEO, Marta, está bajando. ¿Estás en una posición de riesgo? ¿Estás en un sillón caliente? Pues sí, efectivamente, porque al final son puestos de confianza. No solo se trata de dar unos resultados financieros, que puedes tener unos grandes resultados, pero hoy en día lo más complicado, y creo que es parte de nuestra responsabilidad de todos los líderes, es gestionar la complejidad y la incertidumbre. Y hay muchos aspectos que influyen en las decisiones de unas empresas, que no solo están los resultados, que por supuesto es importantísimo poner foco, tener siempre un plan, tratar de tener proyectos y equipos comprometidos, pero la posición va más allá que estos resultados. Pero al final tú no puedes estar trabajando pensando en eso, ¿no? Si es una posición caliente o no. Al final lo que yo, cuando hago mi trabajo, lo que pienso es en el proyecto que estamos construyendo juntos. Implica mucho rodearse de equipos muy buenos. Aquí yo siempre digo, el CEO no es el más listo ni es el que más tiene que saber de las cosas, tiene que rodearse de un equipo experto
que te cuestione, que sepas debatir, discrepar, pero al final que tengas unos objetivos comunes y que estemos cohesionados, ¿no? Y sabiendo que lo que en nuestro trabajo en Grupo Anaya hacemos, nuestro propósito, que al final es lo que nos marca el impacto que generamos en la sociedad, creo que compensa cualquier riesgo que pueda tener cualquier puesto hoy en día, ¿no? Pero la complejidad y la incertidumbre, sí, pero hay que navegar con ellas. Explicamos en el MBA de la UNIR los planes estratégicos y decimos que lo que preside un plan estratégico, el paraguas que permite la visión, la misión, los valores, es ese propósito. ¿Cuál es el propósito de Anaya? El propósito de Anaya está vincular la educación y la cultura a lo largo de la vida y el estar presente en las personas, causar ese impacto positivo. Como te decía antes, nosotros dentro del Grupo Anaya podemos estar presentes a lo largo de toda la vida de cualquier persona, desde las etapas infantiles con todos nuestros materiales y proyectos educativos de infantil, a lo largo de todo lo que es sus etapas escolares, universitarias, y luego con toda nuestra propuesta cultural, que puede estar relacionada con temas de ensayo, de narrativa, de entretenimiento, y al final el impacto en la sociedad, al final en preparar a las generaciones del futuro, en gente que tenga esa curiosidad y también en desarrollar ese pensamiento crítico que yo lo considero muy, muy necesario hoy en día. Y para conseguir ese propósito, ¿qué hay que transformar o qué crees que hay que transformar en tu grupo? Bueno, lo principal, mi foco principal y el que estamos trabajando todo el equipo, no solo es en tener un gran plan estratégico, que también es importante porque necesitas siempre ese plan, ¿no? Ese plan y poner foco con claridad, porque se necesita claridad a la hora de gestionar, porque estamos al final impactados por demasiadas cosas. Pero lo más importante de esa transformación pasa por el aspecto cultural. Cómo generar esa actitud de estar abierto a los cambios, de incorporar la tecnología. Por mucho que nos dediquemos a un mundo tan bonito como la educación o el tema cultural, editorial, y siendo mundos de mucha vocación, la tecnología no es un fin en sí mismo, pero tenemos que utilizar porque nos va a permitir llegar a mucha más gente y de otra forma, ¿no? Para mí es uno de los principales activos. Pero sobre todo esa transformación pasa por cómo podemos ser una compañía mucho más integrada, mucho más tecnológica y ir más allá de lo que es nuestro propio sector, ¿no? Buscar también otro tipo de alianzas que nos van a permitir desarrollarnos y desarrollar los equipos. Y el talento en este caso creo que es importantísimo cómo desarrollarlo y desarrollar esa resiliencia de la que últimamente hablamos mucho, tanto emocional como organizativa. Han pasado 6 siglos desde que la imprenta cambió el mundo. Ahora se quiere enterrar la imprenta como casi algo antiguo, ¿no? Porque Internet ha superado todo eso. ¿Qué lecciones quedan presentes de la invención de Gutenberg y de aquellos años que han marcado nuestra civilización? Bueno, la invención de la imprenta supuso un cambio histórico, el impacto en la sociedad, la difusión del aprendizaje, la alfabetización, cómo llegar a más gente, pero durante estos últimos 20 años, y yo hice un cambio, porque yo estaba en el mundo de Internet antes de pasarme al mundo editorial y la gente me decía, vas al revés. En absoluto. El mundo del libro sigue muy, muy presente y el libro, en todos sus formatos, pero incluso el libro impreso, hoy en día sigue siendo algo que forma parte de nuestro día a día y no está muerto. Lo que creo que es importante es no hablar tanto de formatos, sino al final de los contenidos y de los entornos, ya sean digitales o no. Pero hoy en día tenemos algo que es una realidad. O sea, yo recuerdo hace 30 años cuando me tocó vivir y tuve la suerte de formar parte de ese cambio con Internet, el cambio que supuso en la sociedad, pero hoy en día lo tenemos con la inteligencia artificial. Y yo creo que, no sé dónde leí hace tiempo, que muchas veces estos cambios, igual que fue la imprenta en su momento o Internet hace 30 años y ahora la inteligencia artificial, donde pensamos, muchas veces sobreestimamos el impacto a corto plazo de estos grandes cambios y lo subestimamos a largo plazo. Y la realidad es que la inteligencia artificial, el aprendizaje híbrido,
con formato papel, digital, las tendencias y los cambios, los hábitos de los lectores es una realidad, pero la velocidad vertiginosa y el impacto mucho más global de la inteligencia artificial es tremendo. Pero la inteligencia artificial igual tiene que estar un poco como la tecnología, ¿no? Al servicio, y tiene que ser un complemento que nos ayude a nuestro propósito y cómo llegar, pero no tiene que ser un fin en sí mismo, no es un sustituto de las cosas que hacemos. Es un gran reto incorporarlo y no solo en procesos. En la asignatura de dirección de empresas explicamos los rasgos que tienen los CEOs exitosos, y hay uno que siempre aparece, que es la innovación, querer cambiar las cosas. La novedad aportando valor. ¿Por qué Marta Martínez es una CEO innovadora? ¿Por qué la innovación es tu marca personal? Para mí la innovación es una actitud, es tener la mente abierta, tener ganas de seguir aprendiendo y curiosidad. Y muchas veces se relaciona innovación con temas de tecnología, y la tecnología y las herramientas vienen detrás, ¿no? Pero si no mantienes esa curiosidad y esa mente abierta, todo a nuestro alrededor está continuamente cambiando. Es algo que es el cambio y la transformación que se está produciendo, no son cosas puntuales, ¿no? Es algo estructural y forma parte de nuestro día a día el mantener una actitud abierta a incorporarlo, a adaptarnos y al final a utilizarlo. Ha sido importante a lo largo de mi vida en todo, tanto en lo personal como en lo profesional, y creo que sí es importante para el futuro. Pero la innovación para mí forma parte de esa actitud, de ese cambio de mentalidad, de ¿qué no pasa alrededor que no esté cambiando? ¿Hay algo que no cambie? Entonces, sí que tenemos que estar abiertos. Hay veces que incluso yo siempre digo, en algunos casos he buscado esos cambios y en otros han venido sin esperarlos, pero si no tienes esa actitud es muy difícil luego si no gestionarlo. Efectivamente, claro, porque esa innovación la has tenido también que trasladar a los equipos. Has conseguido que una empresa como el Grupo Anaya pues se haya aplanado. Nos has hablado de que no creías en esas jerarquías antiguas, y al aplanar la compañía has tenido que cambiar también e innovar en los equipos y en la forma de operar de los equipos. ¿Cómo has conseguido trasladar ese espíritu y cómo has elegido los equipos durante estos años de primera ejecutiva? Yo te diría que estamos en ello, ¿no? Y yo creo que es verdad, y ahora que estamos en la fase de nuestra revisión del ciclo del plan estratégico, pues es uno de los logros que hemos conseguido, pero que seguimos trabajando en ellos. Para empezar, a la hora de seleccionar las personas que tienen que acompañarme en este cambio y en esta transformación, las personas que he ido eligiendo a lo largo de estos años, personas con mucho compromiso, con mucha energía, porque se necesita en una transformación, se necesita ganas y energía, y personas que ampliaran también incluso mi perspectiva. O sea, no estaba buscando personas iguales a mí o a mi forma de pensar, sino que incorporaran otras perspectivas con mucha formación y mucha experiencia también en cada uno de sus campos, pero al final que nos uniera un mismo propósito y los equipos cohesionados. O sea, podemos debatir, podemos discrepar, que de hecho creo que es necesario y enriquecedor, pero sabiendo que el fondo y que el propósito que nos une es común. Y eso es lo que también estamos trasladando al resto de los equipos, tanto con los equipos que estaban en Grupo Anaya como con las personas que hemos ido incorporando, ¿no? Esa diversidad que creo que aporta mucho, y sobre todo un mensaje para mí muy claro. Hay que tener valentía y hay que intentar las cosas y probarlas. Nos confundimos todos, pero de hecho también sacamos aprendizajes, y tienes que saber en un momento dado cuándo tienes que acompañar y gestionar a los equipos y cuándo tienes que dejarles sus espacios para que ellos también vayan haciendo, ¿no? Y el desarrollo del talento y los equipos es importante en estas transformaciones. Precisamente el talento y los equipos está mediatizado por la motivación. Esa motivación, que podemos definirla, o por lo menos la definimos así en las asignaturas que tienen que ver con el directivo en esta casa, es dar energía para que se cumplan objetivos, que esa energía además sea sostenida,
Es decir, no puedes tener motivación en un solo momento, sino tenerla durante mucho tiempo y que vayan en la dirección adecuada. Energía, dirección y que el esfuerzo sea sostenido en el tiempo. ¿Con cuál de las 3 derivadas te quedas y cuál es la que te cuesta más para motivar a tus equipos? Energía, sostenibilidad y la dirección adecuada. Bueno, en una parte yo te diría que las 3 son necesarias. Y además, si no ponemos la dirección y el foco, en un momento de transformación es muy difícil. Pero es cierto que necesitas energía, pero al final para eso estamos todos los equipos. Y la motivación se consigue, yo creo que teniendo claro un propósito común. Y en nuestro caso, y además siempre lo digo porque me lo creo, no solo por lo que hacemos, sino por lo que contribuimos a la sociedad en un mundo cuando nos desarrollamos la educación y la cultura. El propósito sobre todo es lo que nos tiene que unir y sobre todo el saber que todo lo que hacemos y que vamos consiguiendo y ese impacto que vamos generando en la sociedad no se hace por el protagonismo de una persona o una dirección. Todos aportamos y todos contribuimos y es importante que todas las personas en la compañía sean conscientes de su contribución y su aportación. Y es cierto que no todo se viven momentos de mucha tensión, hay otros de más calma, hay otros de éxito, de frustración, pero entre todos también nos tenemos que acompañar, ¿no? Porque la parte del liderazgo no solo es tomar decisiones, ¿no? También es acompañar a los equipos y a las personas en momentos dulces y en momentos difíciles. Y bueno, nada en la vida es lineal, ¿no? También hay que saber cómo gestionar esos malos momentos y cómo disfrutar y celebrar los buenos, que también hay, ¿no? Y las risas y las sonrisas también son muy importantes en los equipos y en esa motivación. En el vocabulario del CEO hay palabras mágicas, o por lo menos hay conceptos que se repiten. Uno de ellos es el propósito y hay otro que ha entrado fortísimo en los últimos tiempos, que son los agentes de interés. Lo podemos decir en castellano, lo podemos decir en inglés. ¿Cuáles son los agentes de interés del Grupo Anaya y por qué ocupan tiempo en tu gestión diaria? Bueno, a ver, como agentes de interés, como digo yo, tenemos los internos y los externos. En un momento de transformación de la compañía, los internos son importantes y generar confianza a los equipos internos para mí es muy importante. Hay otros que van más allá, que dentro de la compañía, que son todos mis responsables o accionistas también, que no tengamos, es importante también cómo los consideramos. Pero en nuestro caso, teniendo claro ese propósito del mundo de la educación y cultural, los docentes, los autores, las instituciones educativas son muy importantes y el cómo podemos vincular todo nuestro tiempo, el foco que ponemos, lo que contribuimos, que lo que contribuimos no solo son libros y no son solo métodos educativos, va más allá, trasciende mucho más que lo que es un producto y le dedico mucha parte de mi tiempo porque creo que es importante que desde mi posición lo vean para que luego también replicarlo y luego poder que cale al resto de los equipos, ¿no? Esos dueños de la compañía, esos accionistas, ese sector público que mediatiza las decisiones de cualquier grupo, los clientes, los proveedores, los prescriptores, esos profesores que eligen o no vuestra editorial. Es decir, que no solo encontramos público, grupo de interés en lo que tradicionalmente se ha pensado, sino que es mucho más amplio y eso hace que se gestione mucho mejor una compañía. Vamos a cambiar de tema porque la inteligencia artificial está cambiando todas las actividades, pero especialmente todo lo que tiene que ver con educación, cultura también. Si yo le pregunto hoy a la inteligencia artificial que me resuma el libro fantástico de Espido Freire, El diario de la peste, me lo resume y ya no hace falta que me lo lea, ¿verdad? No hace falta, pero sería una pérdida de oportunidad de disfrutar con algo maravilloso como es la lectura de un libro. Pero sí que es cierto que la inteligencia artificial está irrumpiendo en nuestro sector, pero te lo decía antes, o sea, tiene que ser un complemento, no un sustituto, que es un cambio en las tendencias, que es un cambio en la forma de aprendizaje, en la forma que desarrollamos nuestros libros y cómo lo incorporamos, porque es una herramienta muy válida también
para la educación como herramienta, pero nunca puede ser un sustituto. Y nos puede ayudar para mí siempre lo digo a los equipos, la inteligencia artificial tiene que ser una extensión de nuestra capacidad. Y tiene que ser una extensión, una herramienta para ayudarnos, pero la creatividad, en nuestro mundo, la creatividad es importantísima. La visión humanista. Yo creo que a lo que nos dedicamos y lo que hacemos hay que tener muy en cuenta la ética, la responsabilidad y la visión humanista de todo de nuestro propósito. Y la inteligencia artificial, yo insisto, creo que es una herramienta muy válida, pero nunca puede ser un sustituto de lo que hacemos. Y luego, cara a estos libros, como que comentas de Espido Freire, del que disfrutamos, es perder la oportunidad de disfrutar, de abstraerte, de conocer. Creo que no por leerte un resumen vas a vivir la misma experiencia. Es una experiencia al final, la lectura. Esa tecnología es una oportunidad para la educación, para la cultura. No hay que verla como una amenaza. Eso no quiere decir que, como tú sabiamente decías, minusvaloremos el impacto que va a tener. Tú vienes de una familia en la que tu madre empezó a estudiar Derecho a la edad que tienen muchos de los alumnos de la UNIR, 30 y tantos. 36 tenía. Es decir, que sabes lo que es la educación a lo largo de la vida, ¿no? Sabes que las carreras laborales van a cambiar o estarán cambiando. Y la IA pues, nos va a exigir también estar muy actualizados. ¿Cómo haces para actualizarte tú? Bueno, para mí lo de la formación a lo largo de la vida siempre he sido una convencida. Es cierto que lo he visto también en casa, pero no creo que sea una cosa de futuro. Es que continuamente todos lo necesitamos, empezando por mi puesto y trato primero por esa inquietud que tengo siempre de conocer, de esa curiosidad, de conocer mejor lo que hacemos, los entornos, etcétera. Dentro del Grupo Anaya creemos mucho en la formación interna, estamos continuamente también con esos planes de formación porque es necesario y con el tema de la IA, como hace poco en nuestro comité ejecutivo decíamos, los primeros que tenemos que formarnos somos el comité ejecutivo. Primero para formarnos y luego para ser un ejemplo, pero si de todas estas cosas que están surgiendo, de las que tenemos que hablar, incorporar en nuestros planes, si no lo conocemos es muy difícil y lo que no puedes es quedarte a espaldas de lo que está pasando, ¿no? La dedicación del tiempo implica que muchas veces lo hago pues en otros horarios, los fines de semana, pero bueno, como hablábamos antes, si lo disfrutas, al final es una parte importante de la que tienes que desarrollar en tu vida, ¿no? Estamos hablando del futuro, este futuro marcado por la tecnología. ¿Cuál es el futuro del Grupo Anaya? ¿Dónde lo ves? Pues el futuro el que estamos construyendo es un futuro de una compañía mucho más integrada, no solo porque vinculamos educación y cultura, sino porque vinculamos todas las áreas de trabajar de una forma común y con ese propósito. También una compañía más tecnológica en cuanto a incorporar estas herramientas que nos pueden ayudar a desarrollar nuestro negocio. Y también con un aspecto más internacional, ¿no? Porque es verdad que Anaya, como tal, nació en Salamanca, una empresa pues muy local, con una identidad muy clara, pero que hemos ido desarrollando nuestros negocios y yo creo que Grupo Anaya hoy en día tiene también un carácter mucho más internacional y es lo que de buscar estas comunidades educativas en muchos otros países. La semana pasada, el viernes, inaugurábamos nuestro congreso de español como lengua extranjera y teníamos más de 100 y pico personas de 30 y tantos países, ¿no? Entonces el español hoy en día es algo también que nos une y Grupo Anaya es un ejemplo de ello. Pero esa integración, esa tecnología y esa visión más internacional es en lo que estamos trabajando. Hemos hablado de tu madre, hemos hablado también de tus hermanos, de profesores. ¿Qué referentes has tenido a lo largo de tu carrera? Y esta es una pregunta que siempre repetimos, porque queremos trasladar que las carreras de lobos solitarios no existen. Formamos parte casi de una cadena con eslabones y que tú acabarás ayudando a otras personas y hay personas que te han ayudado a ti. Cuéntanos algo al respecto. Fíjate, yo no utilizaría, no sé si son referentes, pero a lo largo de mi carrera sí que he tenido muchas personas de las que he aprendido y a diferentes niveles, tanto jefes como compañeros, como personas de los equipos, cómo trabajar
la ambición se puede trabajar, o sea, con una ambición con humildad, que creo que es muy necesario. Cómo personas han transformado algo que estaban en sectores muy tradicionales, cómo han innovado y al final dices, oye, lo que ha sido, y no han renunciado a su identidad, ¿no? Ni a su esencia, ¿no? Al final, como parte de la evolución, también a lo largo de la vida he aprendido de mi vida profesional, he aprendido de comportamientos y cosas que tenía muy claro que no quería repetir, ¿no? O sea, los aprendizajes es tanto para lo que incorporas en lo que quieres desarrollar como lo que no quieres hacer. Y yo siempre digo que en ese sentido he tenido mucha suerte porque he tenido gente a mi alrededor y luego he participado en formaciones, etcétera, de la que he aprendido mucho, pero mucho en actitudes más que en conocimiento, ¿no? El conocimiento uno nos vamos formando, pero en cómo escuchar, en cómo abordar los problemas, la complejidad, eso me ha traído mucha más calma a lo largo de la vida, la escucha, han sido aspectos que me han marcado y que he ido incorporando. Pero como referencia, en mi casa, en mi vida, yo te diría que mis padres, por esa educación que me han inculcado, no solo el conocimiento, yo siempre hablo mucho de los valores y principios, que es lo que ha marcado mi vida, y en el caso de mi madre, porque ha sido el ejemplo que me ha inspirado, ¿no? Por lo que hizo y por ser... porque siempre me dijo que intenta todo en la vida, tienes que intentarlo, aunque haya barreras, con fuerza de voluntad puedes, y porque también me daba ese espacio de donde te puedes equivocar y aprender y te sientes protegida, ¿no? Esas son las lecciones de tus padres, de tu familia. Vaya que se has superado todas esas barreras, Marta. Enhorabuena. Vamos a ir terminando no solo con los consejos que tú has recibido, sino los que te puedes atrever a dar. Y no sé si quizás dirigiendo un grupo editorial haya algún libro que nos ayude a entender mejor qué es lo que va a venir e incluso pues entender mejor la impronta personal de Marta Martínez. Pues hay muchos libros. Yo tengo uno de mis autores preferidos por lo que implica a sus lecturas dentro del Grupo Anaya es Amin Maalouf, que además, tanto por sus lecturas como la suerte que he tenido de conocerlo y estar con él varias veces, esa humildad que transmite, pero sobre todo los contenidos de las diferentes lecturas, que cualquiera de sus libros hablan mucho de la visión, hablan mucho de la gestión de la incertidumbre y la complejidad, pero la importancia también de dirigir con sentido y con propósito, y esos valores compartidos, cómo pueden aportar ya sea a una sociedad o cómo pueden aportar a una compañía, ¿no? Y que al final el liderazgo implica también una responsabilidad ética que todos debemos poner en práctica, ¿no? Pero Amin Maalouf sería mi recomendación. Con ganas de entrar en la web del Grupo Anaya y comprar el último libro de Amin Maalouf, nos vamos a despedir. Te damos las gracias por este tiempo que has dedicado y nos vamos muy inspirados en un sector como el de la cultura, la educación y la editorial y con una trayectoria como la tuya. Enhorabuena. Muchísimas gracias, Iñaki. Muchas gracias. Y a todos los que nos seguís en Visión CEO, os animamos a que, si habéis disfrutado de este capítulo, no os perdáis el siguiente con otro primer directivo o directiva de gran nivel. Muchas gracias.